Hola, buenas tardes, soy Jaume Farrerons y hoy es 27 de junio de 2023. Este vídeo inicia la serie sobre el expediente Royuela, en el que iremos informando sobre la evolución de los procesos judiciales relacionados con este caso, y también responderemos a los ataques que provengan del campo royuelista. Ya no habrá argumentación porque, como dije, el expediente Royuela está refutado, y definitivamente refutado, aunque sí haremos públicos hechos que confirman esta refutación. Como recordarán, Santiago Royuela publicó un vídeo, respuesta y preguntas. El expediente usted no ha refutado el expediente Royuela, refiriéndose a mí, con usted. Allí utilizó la estrategia habitual de los royuelistas, que es empezar a sacar papeles sin ningún valor probatorio, y también hizo referencia a algunas falacias, como por ejemplo, ya lo he dicho en los comentarios, pero conviene decirlo ahora, cuando dice que tú puedes tener grabadas, por ejemplo, las pruebas de un asesinato, o sea, el asesino apuñalando a su víctima, pero si se han obtenido ilegalmente, entonces el juez no las aceptará y no serán pruebas desde el punto de vista judicial. Esto que él pone como ejemplo, en realidad no es más que un ejemplo de algo que yo ya dije en mi última serie de vídeos sobre el expediente Royuela, refutado el 13 de mayo de 2022. Ahí distinguí entre evidencias y pruebas. Las evidencias que no son aceptadas a juicio, pues se quedan en evidencias. Para ser pruebas, el juez las tiene que admitir como tales. Entonces se practican en el juicio oral y entonces podemos hablar propiamente de pruebas. Si el señor Santiago Royuela está insinuando que él se encuentra en esta situación, pues nuevamente incurre en una de sus falacias, de sus sofismas, porque él no tiene evidencias que no hayan sido admitidas a juicio para practicarse como pruebas. Esas notas no son evidencias porque nadie sabe quién las ha escrito. Si tuviera una grabación de José María Mena Álvarez escribiendo esas notas y se viera claramente que él escribe y luego el papel y todo esto se enfocara, el momento de la redacción, entonces eso pasarían a ser evidencias. Ya, ustedes dirán, al menos tiene indicios, que son los papeles en cuestión. Pues no, esos indicios se le vuelven en contra. Serían indicios si no hubiera mentido. Si no hubiera dicho que tenía unas periciales caligráficas que probaban la autoría de las notas, eso podrían seguir siendo indicios. Pero con que ha mentido al respecto, y ha mentido una y otra vez, esas notas se vuelven indicios, pero en su contra. Y por si quedaba alguna duda, el señor Santiago Royuela se dedica todo su vídeo, luego hará otro vídeo insultándome a mí y a los detractores del expediente Royuela. A ese me referiré después, pero eso son niñerías. Sin embargo, le avisé de que si me mencionaba, yo le respondería. Me ha mencionado, le respondo.
Como digo, en el vídeo donde intentaba plantearme unas preguntas sin antes responder a todas las cuestiones que yo planteé en el mío, porque no lo hace, una de las cosas que hacía era sacar unos papeles, vamos a llamarlo así porque son solo papeles, de supuestamente la magistrada Alegret Burgués, María Eugenia Alegret Burgués, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pues bien, ya no voy a refutar eso. Publico un hecho, ya no tengo que recurrir a argumentos sobre si esos papeles que muestra presentan los indicios de que son auténticos con la firma, el sello, el registro de entrada, el membrete. Fíjese las cosas que estoy diciendo. Primero, un membrete de papel oficial del Estado, con el correspondiente escudo. Sí que aparece alguno, pero eso no es suficiente. Hace falta el registro de entrada, de un registro de verdad. Hace falta el sello, hace falta la firma del funcionario, y hace falta que el número de registro se corresponda con una serie real. Todo eso falta en los documentos que muestra. Pero incluso en los que muestra que tiene alguno de estos signos de autenticidad, ahora va a quedar en evidencia lo que son realmente esos papeles, que son papeles hechos a mano. Si alguno es auténtico, por ejemplo, si suponemos que María Eugenia Alegret Burgués, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, inició realmente una investigación, eso es irrelevante de cara a demostrar la veracidad o la autenticidad del expediente Royuela, por el simple hecho de que interponer una denuncia y que una instancia de la justicia inicie una investigación no significa que esa denuncia no sea una falsa denuncia. Y lo que no vemos son las conclusiones de esa investigación dándole la razón a los Royuela. O sea que si hay algún documento auténtico es, repito, el de esa magistrada iniciando supuestamente, porque ni esos parecen auténticos porque les faltan muchos índices de autenticidad para ser documentos oficiales, pero incluso si lo fuera, no demostraría nada, absolutamente nada, sobre la autenticidad del expediente Royuela. Y entonces ahora les voy a leer una noticia aparecida en Confilegal, del periodista Carlos Berbel, del día 25 del 6, o sea, de hace 2 días, y que fue actualizada, apareció a las 6 y fue actualizada unas horas después del mismo día, a las 10. Esta noticia evidentemente se enlazará en la descripción y yo ya no necesito argumentar, repito, porque los hechos por sí solos acreditan la falsedad total del expediente Royuela y en este caso explican por qué en algunos de esos papeles que muestran como evidencias pueden aparecer a veces pues un sello, puede aparecer un membrete. Es muy fácil fabricar un membrete, solo tienes que coger un documento oficial, recortar esa parte del documento, pegarla, ponerlo un poco de tickets y de ahí sacar fotocopias y tienes un documento con membrete. Por eso no es suficiente el membrete, por eso tiene que haber un registro de entrada, tiene que haber un sello, la firma del funcionario, el número de registro, toda una serie de cuestiones que hacen que un documento oficial se puede falsificar incluso con esto, pero sea mucho más difícil de falsificar y no sea suficiente lo que ellos muestran. Pero además, incluso cuando muestran algo con un sello, ahora les leo la noticia, y paso a leer esta noticia, repito, de Carlos Berbel en Confilegal. La Guardia Civil, aquí tienen la noticia, luego ya digo la enlazaré.
La Guardia Civil encontró en la empresa de Rayuela, se refiere a Rayuela, es un error, uno de los asociados de Presencia, sellos de juzgados y tribunales de Barcelona. La Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil encontró 8 sellos de juzgados de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la entrada y registro que llevó a cabo el 8 de febrero pasado a los despachos de la empresa de Alberto Royuela. Aquí el apellido está correcto, no han puesto Rayuela como en el titular. El anciano asociado al exjuez Fernando Presencia, citado también el próximo 28 de junio, miércoles, o sea, mañana, a las 10 de la mañana por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Luego hablaremos de esta citación que puede terminar, como ya anunciamos, en prisión provisional. Sigo con el artículo. Es absolutamente anormal y fuera de lugar que un ciudadano tenga en su poder este tipo de objetos, si no es con una intencionalidad. Royuela ya fue condenado anteriormente por denuncias falsas. Las investigaciones practicadas por la Guardia Civil, escribe el magistrado en su auto, y ahora, entre comillas, cita el documento, que es la fuente de esta noticia, permiten vislumbrar que nos encontramos ante una organización o grupo criminal integrado por investigados, con roles por los investigados, o sea, los imputados de antes, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia Crespo, dice el magistrado Joaquín Gadea Francés en su auto. Yo dudo de que en el vértice se encuentre Fernando Presencia. Yo diría que esta organización, pero es solo una opinión, tiene dos cabezas diferentes. Por un lado está Alberto Royuela y por otro Fernando Presencia. Esto por lo que yo sé después de un largo seguimiento de este grupito, ¿no? O sea que sería una organización bicéfala y además a veces con problemas, digamos, de liderazgo, porque ha habido ya enfrentamientos entre Presencia y los Royuela dirigidos por el padre, que es indudablemente el jefe, el capitoste de los Royuela. Y ahora sigo leyendo la noticia. La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Popular, ACODAP, que preside el magistrado expulsado 2 veces por prevaricación, o sea, por dictar sentencias o autos a sabiendas de que eran injustos e ilegales, y ahora vuelve las comillas, porque estamos en el documento del juez, en la fuente del artículo, se presenta nítidamente como un artificio, un ardid o engaño creado para ganar dinero, mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción, dice el auto. Volvemos al texto del artículo. El dinero recaudado se eleva en un principio a 188.722 euros. Una cifra a la que tendrá que sumarse lo que contiene la cuenta que abrieron en Lituania para impedir que las autoridades españolas pudieran intervenirla. En el auto del viernes el magistrado ordenó su incautación, también la de Lituania. O sea que nos vamos ya seguramente a más de 200.000 euros de estafa. La expulsión de la carrera judicial produjo un enorme descalabro en las finanzas de Presencia. Bajo esta estructura, o sea, ACODAP y su motor, que es el expediente Royuela, Fernando Presencia, Alberto Royuela y su hijo Santiago jugarían un papel, y otra vez aquí entre comillas, del juez Gadea, jugarían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Fabricación
de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Lo dice el juez. Seguramente es falso y todo está amañado, Y tengo unas notas que dicen que tienen órdenes de la mafia, de la masonería satánica, de amañarles este proceso a estos héroes de la resistencia, ¿verdad, Santi? Que tú sí que eres un héroe, tú sí que has hecho algo. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada en la vida. Tú sí. Tú has entrado en la cárcel por terrorismo. ¡Bravo! Has entrado en la cárcel por meterte en un juzgado con un cuchillo de cerámica y pegarle una paliza a un subastero, ¿no? Bueno, no, clavarle el cuchillo en la cabeza. Eso es un gran mérito, ¿verdad, Santi? Eso es un gran mérito. Comparado con nosotros, pues nosotros somos teletubbies y magufos. Esto es lo que has dicho, ¿no? Bueno, cuando entres en prisión, veremos quién es el magufo. Porque esto terminará como yo te dije que terminaría. Y te avisé. Y te aconsejé. Pero no hiciste caso. Sigo leyendo el artículo. Denuncias fabricadas que dirigieron contra un expresidente del gobierno, varios ministros del gobierno, anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscal general del Estado, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la casi totalidad de los magistrados de esa sala, además de otros magistrados, fiscales, diputados, presidentes de comunidades autónomas y todo tipo de autoridad que fuera de su interés. Presencia por ello ha sido imputado por 7 graves delitos. ¡Ya van 7! Blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, estafa agravada o apropiación indebida agravada, asociación ilícita, calumnias e injurias contra las altas instituciones del Estado y organización criminal. Esta es la que me gusta más. Ya veo que has hecho algo, Santi. Tú has hecho algo importante en la vida. Fabricar denuncias falsas. Santi? Tienes mucho que enseñarme. ¿Verdad, Santi? Yo soy solo un magufo que cumplo con la legalidad. Defiendo los derechos de los presos. Desmonté un sindicato que promovía el maltrato a presos con un informe de Amnistía Internacional que terminó con el sindicato. Pagué un precio muy alto por ello. Pero a los magufos nos pasa eso, ¿no? Lo tuyo es más importante. Poner una bomba en una sala donde iba a haber un concierto. Eso es más importante que acabar con un sindicato de carceleros que promovía el maltrato sistemático de los presos. No me puedo comparar contigo. Sobre sus asociados, o sea, aquí ha enumerado, las 7 imputaciones que afectan a Fernando Presencia. Pero luego añade, sobre sus asociados de Presencia penden las 5 últimas. Las 5 últimas son organización criminal, injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado, asociación ilícita y estafa agravada. O sea que esto me parece que también te afecta a ti, Santi. Y eso se suma a tu currículum de grandes acciones para la historia. Para la historia del crimen será. ¿No? Porque otra cosa no veo que has aportado tú. Nunca a la sociedad. ¿Qué has aportado tú? ¿Cuántos delitos has aportado? Bueno, lo podemos plantear así. Un segundo nivel interponía las denuncias. Ahora ya vamos a otra de las ramas de la organización. La verdadera organización.
No la que ha fantaseado el documental de Riggs, intoxicado por esta pandilla de sinvergüenzas. La organización es esta, y viene de Gladio, con un pasado aterrador. Porque esta gente, al menos el cabecilla, son como un tentáculo de los viejos tiempos de Gladio. Allí se aprendió a falsificar documentos para, yo que sé, que los terroristas que venían de Italia, de poner bombas y matar a ciudadanos italianos, aquí se les falsificaban documentos para que pudieran huir a otros países, ¿no? Y de eso me parece que el señor Alberto Royuela podría contar algo, porque él, creo saber que él tiene mucha ciencia en falsificación de documentos. Un segundo nivel interponía las denuncias. El anciano periodista Juan Martínez Grasa, junto a Alejandro Dijes y Álvaro Arteaga, según el magistrado, yo aquí me limito a leer, se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras. O sea que hay alguien que las fabrica, los Royuela, y otros que las interponen. En el registro que la Guardia Civil realizó al domicilio de Martínez Grasa, también se incautó de un disco duro marca Seagate de TV, del que se extrajo un documento elaborado el 20 de diciembre de 2022 en formato Word, en el que se expresan una serie de datos financieros que supuestamente corresponden a una cuenta corriente de la entidad bancaria Morabank. Y aquí cita el auto, otra vez entre comillas: el estudio de los metadatos permite comprobar que se trata de un documento elaborado íntegramente el 20 de diciembre de 2022 por el propio Alberto Royuela. ¡Toma! Esto lo dice el auto, según el artículo. Debe ser mentira. Esto lo han amañado, está claro. Y además pronto saldrá una nota explicando que Mena ha dado las órdenes entre ritual y ritual satánico, ¿no? Pedófilo también. El formato, y sigue citando entre comillas el auto, el juez Gadea, este articulista citando el auto, el formato es el mismo independientemente de la entidad bancaria que la emita, cierra comillas, sin que en dicho documento aparezca ni el sello de la entidad o datos de email o número de teléfono o dirección postal. Vuelve a abrir comillas, o sea, texto del auto de Gadea. El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una plantilla o modelo en formato Word creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias, donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. Cierra comillas, y el periodista dice, subraya el magistrado, porque todo esto lo atribuye el articulista al magistrado, y yo se lo atribuyo al periodista y al magistrado, pero debe ser mentira. Seguro que está amañado, ¿verdad, Santi? Sacarás pronto la nota de los pitufos, no, los sombreros blancos, que hará explícito el engaño, porque Mena dio órdenes de que en el registro que se os hizo, pues meter ahí una serie de cosas que os incriminaron, una serie de objetos incriminatorios. Todo esto os lo metieron en el registro, ¿verdad? Seguro, porque esto no puede ser. Esto han sido la masonería satánica. La séptima imputada, vuelvo a leer artículo, la única mujer en la supuesta trama hasta ahora, Lidia Reina, jugaría
entre comillas, un papel fundamental en su distribución, cierra comillas, a través de Internet y por diferentes canales y redes sociales. Todos ellos han sido citados bajo el paraguas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece una vistilla final con todas las partes, fiscalía, acusación particular, en la que el magistrado instructor escuchará lo que tengan que decir y decidir si hay petición de imponer prisión preventiva, libertad bajo fianza o libertad total. El asociado Royuela fue condenado antes por lo mismo, delito continuado de acusación y denuncias falsas contra jueces y fiscales. Royuela fue condenado en 2003 a 1 año y medio de cárcel y multa de 12.960 euros por un delito continuado de acusación y denuncias falsas contra jueces y fiscales de Barcelona. Martínez Grasa también fue condenado a 6 meses de prisión y multa de 1.080 euros por falsedad en documento mercantil al haber realizado un ingreso en metálico a nombre del fiscal Carlos Ramos, según informó en su momento El País. Y me parece que tiene otras cosas de las que ya ha hablado Nostra TV, pero a esas cosas hay que sumar lo que dice aquí, haber realizado un ingreso en metálico a nombre del fiscal Carlos Ramos, seguramente para imputarle algo falsamente, ¿no? En la sentencia dictada en el juzgado de lo penal de 19 de Barcelona, se dice que Royuela, estamos hablando de la sentencia que ya ha recibido Royuela, esto ya es firme y forma parte de sus antecedentes criminales. Se dice que Royuela presentó dichas denuncias para mancillar el honor de diversos jueces y fiscales. Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal jefe de Cataluña, su sucesor, José María Mena, el presidente de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona, más tarde llegaría presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Gerard Tomàs, y la magistrada de instrucción de esta ciudad, Roser Aixandrí. La sentencia aseguraba que Royuela guardaba a esas personas un odio visceral porque en el ejercicio de su profesión participaron en diversos procesos penales que acabaron en condena contra el subastero. O sea que tenemos los hechos. Ya no se trata aquí de argumentos. Aquí se habla de 10 sellos de juzgados, y ahora ya sabemos cómo se falsificaron los documentos con que Santiago Royuela responde a mi vídeo, o mis 3 vídeos, mejor dicho, del expediente Royuela refutado el 13 de mayo de 2022. O sea, él esgrime en su respuesta a unos documentos, pero ahora ya sabemos que esos documentos han sido falsificados con sellos que tenían en su casa y que les fueron incautados en un registro del pasado 8 de febrero. Parece, según otras fuentes, ya lo verificaré, que algunos de estos sellos eran del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, justamente los sellos que aparecen en los papeles que esgrimió Santiago Royuela en su vídeo. O sea que no hace falta ya argumentar. Estamos hablando ya de registros policiales, estamos hablando de hechos. Ya lo que es la investigación sobre la falsificación del expediente Royuela, que empezamos nosotros, pues ya ha sido tomada, ha sido asumida por las autoridades judiciales y policiales. Cuando nosotros empezábamos, estábamos completamente solos. Solos estábamos, el que suscribe, estábamos Marcos, de Nostra TV, Inmatrix,
que fue amenazada de muerte, encima querellada, de propina, Inmacú. Todos nosotros, y los que luego, no me quiero dejar a nadie en Twitter, abundaron en la refutación del expediente, algunos ya eran perfiles de Twitter y han desaparecido y no podemos ni siquiera decir sus nombres, pero hicieron grandes aportaciones, porque por ejemplo la letra de Margarita Robles, todo lo que se dijo sobre esos extractos bancarios, pues gente que trabaja en bancos explicó que aquello era falso. En ese momento teníamos que trabajar así, ¿no? Ahora que ya las autoridades judiciales y los expertos y quienes han de trabajar realmente en esto han hecho suyo este caso que empezamos nosotros, pues ya pasamos a otro nivel, y entonces nosotros ya nos limitamos, al margen de las querellas y juicios que tenemos pendientes con la organización, pues nos limitaremos a comentar lo que vaya pasando. Y al respecto hay que decir que justamente mañana están llamados a declarar 12 personas a la Audiencia Nacional, de las cuales creo que 7 podrían terminar en prisión provisional. De esto ya he hablado en otro vídeo, muy por encima, pero tenemos aquí un artículo de Infobae. Gadea cita al ex juez Presencia el miércoles, es este miércoles, mañana, para adoptar contundentes medidas cautelares. Y en este caso será sobre todo para impedir la reiteración en el delito mientras se investiga ese delito, se instruye la causa. O sea, para impedir que sigan cometiendo, porque esto es un delito continuado, un presunto delito continuado, y entonces con que estos señores no han hecho caso de las medidas que adoptó el juez, pues cerrando cuentas, cerrando páginas web donde ellos propalaban sus bulos criminales, han cambiado de cuenta. Cuando se incautó la primera cuenta, pues han abierto otra. El juez no tiene más remedio que aplicar la prisión preventiva, y esto es lo que creo que va a suceder. Lo dirá el juez, evidentemente, es solo una opinión, y esta medida podría afectar, desde luego, a Presencia, podría afectar a Alberto Royuela, aunque aquí hay una cuestión de edad que le puede salvar, porque tiene 85 años. De todas formas, si se trata de impedir la reiteración en un delito, el juez creo que lo puede encarcelar, y también Santiago Royuela, por el papel que representan como principales actores de la organización. Gadea cita al ex juez Presencia el miércoles para adoptar contundentes medidas cautelares. Este artículo es de Infobae, del 23 de junio pasado, y se lee así: el juez Joaquín Gadea ha citado al ex juez Fernando Presencia el próximo miércoles 28 de junio en la causa que tiene abierta por usar la asociación que preside ACODAP para lucrarse con aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción, y no descarta adoptar contundentes medidas cautelares. El artículo lo he enlazado ya en las descripciones o comentarios de vídeos anteriores. Lo volveré a enlazar para que todo el mundo lo pueda leer completo. Como sabéis, unos días antes el juez Gadea también suspendió la asociación ACODAP. O sea que estamos en un proceso que se está acelerando de desaparición, descomposición o erradicación de esta
presunta organización criminal por parte de la justicia. En el artículo que estoy comentando ahora se dice que Akodab seguía operando con total impunidad, y también se habla, aquí estaría una de las razones, o la razón principal por la cual se impondría la prisión provisional. Hay otras dos razones que se pueden esgrimir para una prisión provisional, como ya dije, que es la destrucción de pruebas, que en este caso también se podría producir, aunque más que destruir pruebas, parece que mientras estaban fuera las iban fabricando, y la fuga. Y en respecto a la fuga, ya tenemos el caso, dicho por él mismo, confesado por él mismo, que huyó al Líbano porque tenía miedo de que le encarcelaran. Y estoy hablando de Santi. Santi, ¿no te fuiste al Líbano porque tenías miedo de que te encarcelaran? Pues eso también es una razón que fundamenta la prisión preventiva. Claro que tú estás enfermito y puedes alegar que tuviste un brote psicótico. De esa manera, pues resulta que me amenazas de muerte, pero eso, en lugar de ser un cargo contra ti, es una eximente, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? Ya se sabe que tú, pues, tienes experiencia en juzgados y te lo sabes montar muy bien, ¿no? Para eludir el peso de la justicia. Pues bien, en este artículo se habla de un formato de plantilla para imputar a diferentes personas cuentas en paraísos fiscales. El estudio de los metadatos permite comprobar, según el auto, en relación con los documentos elaborados, datos de una cuenta corriente, que se trata de un documento elaborado íntegramente por uno de los investigados, Alberto Royuela, hijo también del también investigado Santiago Royuela, quien está considerado el precursor del canal Akodab. Aquí hay una confusión porque se pone al padre como Santiago y al hijo como Alberto. Pero si se refiere a la elaboración del documento y está hablando del hijo, entonces habría que poner Alberto Royuela, no, habría que cambiar Alberto Royuela por Santiago. O sea, para que la frase tuviera sentido, sería que se trata de un documento elaborado íntegramente por uno de los investigados, Santiago Royuela, hijo del también investigado Alberto Royuela, quien está considerado el precursor del canal Akodab. Entonces, el documento habría sido elaborado por Santi. Vaya, Santi. O sea que tú fabricabas documentos. No me lo creo, no puede ser. Esto es que os lo han amañado. Seguro que hay una masonería satánica que ahora mismo está celebrando un ritual. Se puede comprobar, añade el magistrado, que es el mismo formato de extracto bancario aportado por la entidad Moraván para otras tantas personas, y el mismo formato usado para otras informaciones bancarias de otras entidades. La UCO señala que el formato es el mismo con independencia de la entidad bancaria que lo emita, sin que en dicho documento aparezca ni sello de la entidad ni email. Bueno, esto ya lo hemos leído. El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una plantilla o modelo en formato Word creados para fabricar los documentos bancarios que acompañan a las denuncias, donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. O sea que esta frase ya estaba en el otro artículo, es todo este pasaje. De manera que lo que tenemos es el fin del expediente Royuela, me parece a mí.
¿Esto no es ya la refutación, señor Santiago Royuela? ¿Qué va a alegar usted? ¿Cómo explica que tenga usted sellos de juzgados en su casa? ¿Qué hacía con esos sellos? ¿Para qué eran esos sellos? Bien, creo que las personas que todavía conserven dentro del mundo del expediente Royuela, de sus seguidores, que todavía conserven un sentido de la dignidad personal, de la objetividad, de la decencia, se darán cuenta por este vídeo y luego comprueban que yo no haya mentido. Entren en los links, léanse con calma estos artículos, que quienes hemos dicho la verdad somos nosotros, no los royuelistas, y que el expediente Royuela está refutado. Ahora queda en evidencia que la refutación se va a traducir en hechos jurídicos y que seguir dando dinero a esta gente, seguir apoyando a estos impostores, es una vergüenza para la causa nacional. Yo vi al señor José L. Sánchez completamente bebido, lo tenían que aguantar entre varias personas con el micrófono. Lo vi en la manifestación de Madrid y luego vi al señor Alberto Royuela subiendo aquel camión y cogiendo también el micrófono, y todo aquello era de vergüenza ajena. Y ahí se hablaba de patriotismo. ¿No ven que con estos personajes lo que hace el sistema es precisamente envenenar la causa nacional y la causa de la resistencia? ¿Qué credibilidad puede tener la causa nacional, la causa patriótica, si aceptáis como representantes a esta gentuza? ¿No os dais cuenta que es el propio sistema el que os mete todo esto para intoxicar, desacreditar y desarmar a la resistencia nacional? ¿No veis que estos son gentuza, colaboradores, confidentes de las cloacas, que son Gladio en una palabra, como hace mucho tiempo que vengo repitiendo? ¿Hasta cuándo vais a querer seguir siendo engañados? ¿Por qué? ¿Qué ganáis con esto, que son amigos vuestros? ¿Cómo podéis colaborar con esta traición? Son traidores, son los primeros traidores a la causa nacional. Son mucho más traidores y mucho peores que los que son indiferentes al patriotismo. Estos dañan directamente la reputación de las fuerzas patrióticas. Las convierten en mierda. Todo lo que tocan es mierda. Se convierte en mierda. Y vosotros, al mezclar la justa causa de la lucha contra la Agenda 2030 con basura como el expediente Royuela, o con personajes como José L. Sánchez, uno de los propaladores del caso Vale España, lo que hacéis es insultar a la nación española. Sois una vergüenza. Y ahora que ya lo sabéis y seguiréis asistiendo, queda comprobado, queda ratificado lo que sois. La ultraderecha es basura, siempre lo habéis sido. Llevo 30 años repitiendo esto, ahora ha quedado en clara evidencia. Sois lo que sois. Sois títeres de las cloacas del Estado y de Gladio. Nunca habéis luchado por la causa que decís luchar. Habéis sido siempre confidentes a sueldo o bien idiotas, manipulados por los confidentes. Y esto es lo que está pasando. Salgamos del expediente Royuela y veamos qué es todo esto. ¿Qué es? Esto es la extrema derecha española, gestada por Gladio desde la transición.
con toda aquella basura de traidores que vino de Italia de asesinar ciudadanos italianos al servicio de la CIA y del poder ocupante. Esos sois vosotros, los traidores sois vosotros. Sois vosotros, no os quepa duda. No aquellos a quienes vosotros llamáis traidores. Sois vosotros. Así que si os queda aún un gramo de decencia, si alguien ha sido engañado de buena fe, es el momento de dar la espalda al expediente Royuela, y no solo al expediente Royuela, a Gladio, a todo lo que es esa ultraderecha, esa cloaca infecta que lleva décadas ensuciando la causa nacional. Gracias y buenas tardes.